No one wants to think of me, just a distant memory for the 9 to 5s. Got so many enemies, think I was a Kennedy, but I'm still alive. For the night I saw my mother's scar. For the year I got my favorite scars. Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Embarrados, el podcast exclusivo sobre ciclocross, de ciclismo de ayer y de hoy. Ya sabéis, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. A la cuarta fue la vencida. En la cuarta edición de esta Copa del Mundo de Benidorm he podido disfrutarla en vivo y en directo. Sobre todo gracias al empuje de mi ex compañero de podcast, y yo diría que compañero de podcast porque siempre que lo necesito se presenta aquí, Jordi Martínez. Hace unos meses Jordi me dijo: oye, si te engaño y te vienes conmigo a Benidorm, ¿qué me dices? Y como sabe que a mí estas cosas me cuesta, porque si me las pienso mucho digo que no, y yo también me conozco, inmediatamente le dije que sí, que no podía dejar pasar otro año sin vivir la fiesta de Benidorm. Y así fue, la verdad es que me lo pasé muy bien, me lo pasé en grande, y no solo por el ambiente, por ver a los ciclistas y a las ciclistas, por el recorrido, por visitar el recorrido, sino también por ver gente conocida. Gente que muchas veces, pues eso, solo conoces de internet, de haber tenido una conversación con él o varias conversaciones con él y no lo has visto en vivo, en directo, y la verdad es que fue un placer poder compartir momentos con muchos de vosotros. Y ya lo sabéis, Mathieu van der Poel, Lucinda Brand y Felipe Ors fueron los triunfadores de Benidorm. No he querido ver la carrera de nuevo. Me quiero basar para hacer este podcast en lo que viví en el circuito. Creo que puede ser mucho más enriquecedor que haya visto la carrera y que luego desvirtúe un poco aquello que vivimos tanto Jordi como yo. Antes, 15.000 espectadores, según las fuentes que he podido consultar. No llegaron a los 16.000, pero oye, 15.000 es una pasada. Y os tengo que decir que no sentí agobio, ¿no?, estando en el circuito, porque fijaros, bueno, aparte de que nos fuimos el sábado de casa, de que estuvimos 6 horas para bajar en coche a Benidorm, pasamos la noche en un hotel y luego de buena mañana, a eso de las 9, por cierto, nos costó encontrar una cafetería en los alrededores del circuito. Son cosas que a lo mejor se tendría alguien que, porque vimos bastantes cerradas, es decir, no sé si la gente, claro, siendo un domingo a lo mejor no trabajan, pero sabiendo que hay una Copa del Mundo, pues quizás podían abrir esos establecimientos, ¿no? Bueno, total, que al final a las 9:30 o así, sin ningún problema, porque no había colas, era bastante fluida la entrada, ya entramos al circuito y nada, nos decidimos a patearlo. Es decir, la idea era darle la vuelta a los 3,5 kilómetros más o menos que tenía el circuito por la cuerda, siguiendo la cuerda, para ver pues todas aquellas cosas que después quisiéramos, pues, lo que se suele hacer, ¿no?, coger posición, sobre todo para las carreras élite femenina y élite masculina. El resto de las carreras las fuimos viendo a medida de la posición donde ocupamos. La verdad es que estuvo muy bien para dar la vuelta, sin ningún problema, con esos puentes que han hecho de paso, estuvo muy bien. Y la primera cosa que hay sobre el circuito es cómo cambia, ¿no?, la parte baja de la parte alta, ¿no? En la parte baja, incluso Jordi se puso en manga corta porque apretaba el sol, y eso que había 14-15 grados, pero con el sol encima apretaba. Eso hizo que una de las cosas que parecía peligrosas, luego quizás os contaré, peligrosas para el devenir de la carrera, que era el paso inclinado embarrado, pues se secara muy rápido, y a medida que iban pasando las horas aquel paso dejó de ser tan complicado. Pero después también había la parte alta, es decir, la parte del bosque, ¿no?, después de meta, toda aquella parte, y allí os puedo decir que estuvimos, porque la posición que cogimos es la posición, si visteis la carrera, justo después de la salida, es decir, toda la recta larga de meta.
luego hacían una bajada y después de esa bajada afrontaban una subida que iba bastante constante. Pues nada, casi al inicio de esa subida nos pusimos, nos colocamos, por cierto, salimos por la tele, nos cazaron por la tele, estábamos ahí los dos y nada, ahí estuvimos las dos carreras, la élite masculina y la élite femenina, porque nos permitía ver la carrera justo después de la salida y después de la meta, nos permitía ver toda esa subida y sobre todo luego lo que es el paso casi del bosque, ¿no? Con ese zigzag que hacía, con esa doble curva, que la verdad la zona de la doble curva era un espectáculo. Recuerdo, avanzándome, que cuando Felipe Ors ataca y se pone segundo, se lo dije a Jordi, se me pusieron los pelos de punta del griterío ensordecedor del público. Fue una pasada, la verdad es que fue una pasada, una emoción, y es aquello que dices, no sé, te puede gustar más, te puede gustar menos el ciclocross, pero si tú estás allí en ese momento viendo la emoción de todo ese público, yo creo que dices, tú, ha merecido la pena venir para vivir ese momento. Pues nada, dimos toda la vuelta al circuito, estudiamos bien todos los cambios, que luego, si queréis, os hablaré de los cambios del circuito y mi opinión y también la opinión de los corredores, que también se la han preguntado, y por medio pues pudimos aprovechar para hablar con algún que otro, como decía, conocido, que la verdad es que fue un lujo, fue un placer. También nos dio para ver a Sane Khan en directo trabajando, viendo ese plano inclinado para luego explicárselo a Blanca Bas y a María Reiber. Vimos también a Enves Neis, el tío está súper en forma, lo vi saltando una valla a una mano que yo, vaya, no, seguro que no lo haría. Y este tío, yo creo que, no sé si para ganar Mathieu Van Der Poel, no, pero yo creo que contra su hijo sería guay ver una carrera contra su hijo, a ver quién gana de los dos, porque yo lo he visto súper bien, la verdad. Muy bien, y una de las cosas que estaban en incertidumbre el sábado por la mañana, ya sabíamos que Mathieu Van Der Poel no iba a estar, pero la noticia fue que el sábado por la tarde se anunció que Mathieu Van Der Poel iba a estar. Y eso provocó, seguro, porque conozco de primera mano gente que en el último momento, que me lo dijo en el circuito, había bajado expresamente porque Mathieu Van Der Poel había dicho que iba a participar. ¿Por qué cambió de opinión Mathieu Van Der Poel? ¿No? Eso también es una de las cosas que se comentaba en el circuito. Lo que yo pensé, ya sabéis que yo tengo una forma de pensar buenista, y yo pensé, digo, mira, Mathieu Van Der Poel ha venido a Benidorm, porque si no viene a Benidorm y Tibones se lleva la carrera y luego Tibones hace 2 segundos puestos ganando Mathieu Van Der Poel, si no me he equivocado, Tibones sumaría 290 puntos y Mathieu Van Der Poel 280. Me diréis, oye David, que Mathieu Van Der Poel solo ha ganado una vez la Copa del Mundo, que él va sobrado de pasta, que a él tanto le da el premio del primer puesto como del segundo, pero oye, ya que lo tiene al alcance y simplemente tiene que hacer lo que dice él, un entreno de calidad de 1 hora, ¿por qué no hacerlo? Yo pensé eso. En el circuito, gente que fui escuchando, gente que me fue comentando, se dijo que se habían puesto de acuerdo con la organización en cuestión de primas. Ya sabéis que se dice que las Copas del Mundo no pueden dar primas, pero también se dice que bajo mano algunas Copas del Mundo también dan primas. Yo no digo nada, simplemente digo lo que escuché en el circuito. Ni le doy credibilidad ni le dejo de dar credibilidad. ¿Es posible? Puede ser que fuera posible. Pero ahora tenemos la versión que se publicó después, y esa versión es la que le preguntan a Mathieu Van Der Poel, que por supuesto no va a poder decir, oye, no, que me he puesto de acuerdo con la organización para que me suelten 20.000 euros y por eso estoy aquí, porque no se puede. Por tanto, esa no es la explicación que dio Mathieu Van Der Poel. La explicación que dio Mathieu Van Der Poel es que dice que sus compañeros de equipo tuvieron la culpa, porque fueron los primeros que le encendieron la chispa porque dijeron que querían verle correr. Es decir, como están concentrados cerca de Benidorm, pues dijeron, oye, ¿por qué no participas que te queremos ver? Y por cierto, cumplieron su palabra, porque uno de los que se dejó ver y firmando muchísimos autógrafos fue Jasper Philipsen. Entró en el circuito justo cuando la carrera élite masculina.
También Van der Poel dijo que había entrenado, que claro, él no quería venir porque quería hacer un buen entreno para ruta, ¿no? Que considera que era muy importante y que también quería como un poco descansar entre ese entreno importante que había hecho en ruta y las carreras de ciclocross, pero que como había ido muy bien el entreno y se sentía bien con las baterías bien cargadas, además que el clima decía que también ayudaba a la hora de poder seguir aquí y aprovechar ya para participar en la carrera, dice que eso ya casi lo convenció. Y luego ya solo quedaba una cosa más, y era convencer a su entrenador, que dijo que eso quizás a lo mejor fue un poco más difícil, pero al final también convenció al entrenador y que por eso al final estuvo en carrera. Y os había dicho que el circuito está muy cambiado del año pasado y también muy cambiado de lo que fue la primera edición. Recordad que esta es la cuarta. En la primera edición sí que estuvo Jordi viendo la carrera en directo y él me dijo que el circuito no tenía nada que ver, como obviamente se puede comprobar si lo pateas todo, y que para él la sensación era que era mucho mejor esta versión del circuito que la que había antes, ¿no? Que esta versión permitía como mínimo ver alguna cosa diferente, sobre todo pues en esa llegada en subida, que hay muy pocas carreras de ciclocross que sepamos. A ver, ahora diréis todos el Koppenberg, está claro, pero pocas más. A lo mejor dices, mira, el puente de Kortrijk, y tendríamos que seguir buscando alguna más que fuera así en una subida tan, si me apura Heuden-Zollern, me parece que la carretera de la pista de Fórmula 1 también hace un poco de pendiente, pero no una pendiente como la de Benidorm. Otra cosa, hablando de pendientes, ¿cómo cambia la cosa de verla en directo a verla por televisión? Ya sé que vosotros seguro que pateáis muchos más circuitos que yo. Yo pateo poquísimos circuitos. Lo veo todo por televisión, pero esas rampas que tú ves por la tele que dices, bueno, es una rampa, está bien, cuando la ves en directo dices, madre, pedazo de rampa, la verdad. Y impone la cosa. Es cierto que impone la cosa. Nada, voy a apuntar alguna cosa sobre el recorrido. Yo creo que la primera cosa que no creo que le sorprenda a nadie es que si digo que el arenero no funcionó, pues estaréis de acuerdo conmigo. Se dio mucho bombo y platillo a que se había construido un arenero de 100 metros de largo. Otra cosa es que hablemos sobre si se puede o no se puede, que tampoco me quiero meter porque dicen que tiene que ser de 80, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. El arenero era imponente, larguísimo, 100 metros, pero ¿qué pasó? Que pasaron todas las carreras y al final, cuando llegaron tanto las chicas como los chicos, aquello lo que había era una loseta, entenderme. Estaba tan pisado el carril que no había ni arena en ese carril, es decir, estaba todo plano como una mesa. Es decir, se podía rodar tranquilamente, no, es decir, es como si no hubiera arena. Entonces yo creo que ese arenero no funcionó, no es como otros areneros que hemos visto, no sé, estábamos recordando, no sé qué carrera fue, no sé si fue en la de Diegen, que cada vez que pasaban por el arenero, Tibones lo pasaba fatal y era un arenero más corto y lo pasaba fatal y que perdió casi la carrera por pasar por ese arenero, ¿no? Es decir, que cuando se hace un arenero, pues quizás no tiene que ser ni más largo ni más corto, sino que tenga alguna dificultad. Y otra cosa, yo no entiendo esa manía de no pasar el rastrillo, que estaría muy bien, que ya sé que seguramente no se permite, pero oye, que cuando hacen una carrera pasar el rastrillo, como mínimo la primera vuelta dificultaría hacer ese carril, ¿no? Luego ya la segunda y la tercera sería ya lo mismo, ¿no? Mathieu van der Poel dijo que era una lástima lo del arenero porque habían dedicado mucho esfuerzo y no funcionó. Eso dijo Mathieu van der Poel, cuidado. También se apuntó al comentario Tibor del Grosso, que según la crónica dice que cuando le preguntaron sobre ese río, eso es lo que pone la crónica, y Lucinda Brand también no le gustó, no es que no le gustara, que no funcionó el arenero, y añadió que no le gustan las cosas artificiales. Eso es lo que dijeron sobre el arenero. Sobre la salida y la llegada, ¿no? Esa rampa de salida y de llegada, aquí sí que hubo muchos elogios.
porque es una salida ancha, me parece recordar de unos 6 metros de ancho y que por tanto en la salida te da tiempo a posicionarte, te da tiempo a... Es decir, puede haber pocos problemas a la hora de salir en esa salida. Y luego en la llegada pues te hace esforzarte en cada final de vuelta. Es decir, no es una cosa que te puedas relajar como pasa muchas veces, ¿no? Que llegan a otro tipo de llegada que es como más planita. Y entonces se produce un parón. Aquí si haces un parón te vas al suelo casi directamente, ¿vale? Las vigas también gustaron mucho el cambio. La verdad que vaya tocho de viga, fue alucinante. Yo cuando las vi pensé, yo no las salto ni corriendo, las vigas, exagerando un poco. Además las pusieron en una pequeña subida, recordando un poco, dejadme que lo diga, a las de Tabor. Pero es que las de Tabor incluso tienen un poco más de espacio para prepararte y estas casi había como un zigzag y luego ya una curva y te encontrabas con las vigas. La idea de las vigas les gustó a la mayoría de los corredores. Y todos continúan quejándose de que aún es un circuito demasiado rápido, pero también por contra dicen que es un circuito que tiene personalidad y que seguramente no sería bueno tener un circuito así todos los fines de semana, pero que si de vez en cuando, y sobre todo siendo Benidorm, y yo supongo que lo dicen por aquello del clima y el solecito y el ambiente, pues que está muy bien. La verdad es que sí, parece mentira que con las rampas que había y todo, claro, cuando ya se daba la salida, se hacía la pequeña bajada y se hacía toda aquella subida que os he comentado antes, luego, claro, todo era para abajo. Y ahí daba para abajo, digamos, hasta la parte baja, aquella que os he dicho antes que daba el sol. Entonces aquello hace que se incremente la velocidad, pues un montón. La verdad es que iban flechados, iban muy, muy flechados. También algunas cosas más. Por ejemplo, en Best dijo que le dijeron, oye, ¿tú ves este circuito como posible para un mundial en 2031? Y él dijo que tenía dudas sobre todo por el recinto. Dice que ve que no sabe si se va a poder ampliar ese recinto porque ahora tiene capacidad, según dijo en Berlín, para 16.000 personas y que cree que puede ser un poco el tope, ¿no?, de las personas que caben en el circuito y que eso sería un problema porque un mundial, pues, según sus palabras, puede llegar a duplicar incluso esa cifra. Bueno, eso es lo que dice Sven Nys. Benidorm va a luchar a muerte por tener un mundial y la verdad es que, bueno, pues estaría muy bien que España volviera a tener un mundial. Y poca cosa más que contar antes de... Bueno, sí, puedo contaros también que tuvimos la suerte, que son de esas cosas que si no estás en el circuito no las puedes ver, y es que dando la vuelta de reconocimiento nosotros al circuito, justo cuando llegamos a lo que os decía, el plano inclinado, había un pequeño plano inclinado que, si lo recordáis de otras veces, aquello todo era césped. ¿Y qué pasó? Que el sábado llovió, y al llover el sábado, al pasar los corredores de escuela, luego al pasar los junior y todo, aquello se hizo como un chapapote. Es decir, que había bastante barro y además resbalaba. Os puedo decir que yo, que estaba intentando estar al lado de la valla en ese plano que estaba inclinado, me resbalaba con las botas, es decir, que imaginaros vosotros con la bicicleta. ¿Y qué pasó? Pues nada, que la jefa, Lucinda Brand, que fue la primera en salir a dar la vuelta de reconocimiento, en cuanto llegó yo allí se paró, es decir, paró la bicicleta, se bajó y empezó a mirar las líneas, a seguir, a ver por dónde iba, si por arriba, por abajo, y inmediatamente se fueron parando todas, es decir, se pararon todas las corredoras, todas. Y las tuvimos allí, a tocar. Tuvimos todas las corredoras, además iban discutiendo entre ellas. Fue muy chulo porque se iban ayudando, aun siendo rivales. Iban comentando la jugada, ¿no? ¿Tú por dónde vas a subir? Yo creo que por arriba, yo creo que por abajo. Y lo bueno era que hacían intentos de hacerlo, luego daban la vuelta y en vez de dar toda la vuelta al circuito para poder hacer más pasadas por ese plano inclinado, pues volvían por la parte de arriba y saltaban lo que sería la valla para volver a iniciar un nuevo intento. La verdad es que fue muy curioso y bueno, te da a entender todo lo que estudian los corredores y las corredoras, los circuitos, para poder sacarles el máximo jugo y el máximo partido a sus posibilidades. Y ya está, y ya nos podemos ir, si queréis, a
la carrera femenina. Como os digo, no he vuelto a ver las carreras porque me quiero basar en aquello que viví y en aquello que vivimos realmente. Y lo que pudimos ver es que en la subida de meta Lucinda estaba muy por encima de las otras corredoras, ¿vale? Lo que sí que pasaba es que, aunque cogiera un poquito de ventaja normalmente en esa subida, luego cuando llegaba a la parte alta del parque, del bosque, luego lo que digamos la bajada se le hacía como, al ser tan rápido, las corredoras normalmente le cogían el rebufo. Y estamos hablando, pues bueno, de Amandine Fouquenet, que volvió a hacer una muy buena carrera desde inicio. Celia Guerri, que está ya en la pomada, yo diría, porque también estuvo fenomenal. Y diría que esas dos corredoras serían las que más tiempo estuvieron más o menos por delante. Por ejemplo, Ceylin Alvarado no tuvo una salida tan buena y tuvo que venir desde atrás. Fue remontando, ¿no? Otras corredoras que pudieron estar por ahí delante, Shirin Van Anrooy al principio de la carrera también estuvo, pero poco a poco se fue yendo hacia atrás. Blanca Bas también estuvo delante y poco a poco se fue yendo para atrás. Y antes de la resolución de la carrera me sorprendió mucho el nivel de carrera de Leonie Belme, que acaba en la posición número 13, de Annick Van Anvelt, que acaba en la posición número 14, Annemarie Worst en la 17, pero bueno, ya sabemos que no está al 100%, pero por ejemplo Ingi van der Heyden, que acaba en la posición 19, ya sabemos que también viene de ese problema que tuvo con la caída en su costilla, o Marion Norbert Riverol, que desde inicio de carrera está fatal y acaba la 21, o Manon Bakker, que ya sabéis que también tendrá que operarse de la arteria ilíaca, acaba en la posición 23, pero son como corredoras que tú pensabas que, bueno, que iban a estar un poco más delante y al final no lo estuvieron, ¿no? También hay que pensar lo que siempre decimos, que vienen de un periodo de una semana intensiva de entreno en ruta y que seguramente volvían a la bicicleta de ciclocross, dejando rápidamente la de ruta, y eso hace que bueno, que haya, además de toda la carga de entreno, pues hay corredores y corredoras que lo toleran más o lo toleran menos, ¿vale? Y bueno, así fue la cosa. Me sorprendió, porque luego, de cara a la previa, pues te chafan un poco los pronósticos, aunque el pronóstico que di para esta previa era que, no sé, esperaba ver una buena lucha entre Ceylin Alvarado y Lucinda Brand. La verdad es que no hubo lucha, porque Lucinda Brand hizo pues el típico modus operandi de Lucinda, que es en un momento dado meter un hachazo y escaparse, y ya no la pudieron seguir. Pero sí, al final Ceylin acabó segunda, es decir, que las que yo dije que iban a quedar primera y segunda, que tampoco es que sea tan sorprendente que se diga eso, pues al final acabaron así. Nueva victoria para Lucinda Brand, y si no me equivoco, con esta victoria certifica lo que sería la Copa del Mundo. Creo que ya matemáticamente lo estaba antes mirando, porque claro, quedan 80 puntos, ya está, matemáticamente tiene la victoria, sobre todo también por los pocos puntos que Annick Van Anvelt ha conseguido. Ahora, luego repasamos cómo va la Copa del Mundo. Pues eso, Lucinda Brand primera, su típica carrera, la tía muy concentrada, muy seria, muy bien. Ceylin Alvarado segundo, se lo tuvo que pelear muchísimo con Amandine Fouquenet y Celia Guerri, porque se dieron bastantes palos y en la última vuelta tuvo que remontar, cuando ya parecía que Ceylin Alvarado iba en busca de Lucinda y que le podía recortar tiempo, y luego fue otra vez cazada. Bueno, la cuestión es que así fue la cosa. Amandine Fouquenet tercera, Celia Guerri cuarta al final. No sé si Celia Guerri había hecho un resultado tan bueno ahora en Copa del Mundo. Voy a mirarlo. No, ¿ves? Es su mejor resultado en Copa del Mundo. La anterior había sido en Gavere, donde acabó sexta. Estamos hablando del 26 de diciembre. Por tanto, el mejor resultado. El año pasado estoy viendo que acabó en la posición 14. Por tanto, fijaros lo que ha mejorado Celia Guerri en un año. Cristina Zemanova acabó quinto, que continúa haciendo pues esas carreras bastante regulares. Sexta, Shirin Van Anrooy, después de venir también en recuperación. Séptima, Chloe Mors.
octava Marie Reiber, novena Blanca Catabás, décima Zoe Baxter, que estuvo siempre fuera de carrera, y las que he comentado antes. La Copa del Mundo, pues Lucinda Brand 350 puntos, Annie Van Amfel 240, Amandine Fouquenet 205, Celine Alvarado 204 y Shirin Van Anrooy 180 con Leonie Belmen 180. Eso serían las primeras 5 posiciones, he dicho 6 porque están empatadas a puntos. Y si queréis nos vamos a comentar un poco la carrera de los chicos, pero bueno, yo creo que poca cosa a comentar sobre el ganador de la carrera. Lo que nosotros vimos ya de inicio a Thibault del Grosso y Mathieu van der Poel marcando terreno, y así fue, porque pasaron la primera vuelta los dos destacados, y en ese momento yo pensé, mira, vamos a tener a Thibault aguantando la rueda de Mathieu van der Poel, y quizás, pues mira, ya tengamos el primero y el segundo puesto, ¿no? Yo confiaba bastante en Thibault del Grosso después de las actuaciones que había hecho, pero al final no hizo una buena carrera. Solo fue esa primera vuelta. Y luego sí que hizo, vamos a decir, algún intento cuando ya Mathieu van der Poel, porque yo lo tenía clarísimo, lo habíamos comentado en el circuito justo antes de comenzar la carrera. Yo dije que Mathieu van der Poel iba a hacer una vuelta más o menos a contemporizar y que en la primera subida, antes de pasar por línea de meta, ahí se iba a escapar y se iba a acabar la carrera. ¿Por qué? Porque había aprendido que no era bueno ir con tráfico y que podían pasar cosas, como hace 2 años, que al final le costó la carrera. Si vas solo y tienes un percance, seguramente les costará atraparte, tú podrás reaccionar y tendrás las mismas posibilidades de ganar la carrera. Así lo hizo Mathieu van der Poel, es decir, no pasan ni por la primera vez por meta que se va de Thibault del Grosso. Y Thibault del Grosso es cazado por lo de atrás. Aquí también hay que apuntar que Tibones hace muy mala salida, es decir, está muy lejos de Mathieu van der Poel y él mismo lo dice, que le sabe mal le da rabia que haya sido así, porque él lo que quería era seguir la rueda de Mathieu van der Poel. No lo puede hacer y luego se mete en el fregado de la lucha cuerpo a cuerpo con todos los demás compañeros. Antes de continuar con lo que sucedió, ¿nos da la sensación este año que Mathieu van der Poel tiene un punto de forma superior a otros años? A mí me da que está muy fuerte y que da miedo, la verdad, da miedo. Yo espero que cuando llegue la ruta esté de la misma forma, porque puede ser aplastante lo que puede hacer Mathieu van der Poel. Muy bien, ya tenemos a Mathieu van der Poel ganando la carrera y por detrás pues hubo la pelea. Aquí cosas importantes que pasaron. Por ejemplo, cuando se pasa por la primera vuelta en nuestra posición, Felipe Os no está en el grupo bueno, está en el segundo grupo porque ha habido como un hueco, ¿no? Es decir, Thibault del Grosso iba con Mathieu van der Poel tirando, hay una reacción por detrás y hay como 3 o 4 corredores que se van a por Thibault del Grosso y eso hace que Felipe Os se quede atrás. Otro detalle, luego vemos a la siguiente vuelta, que es cuando Felipe Os recupera, me parece, que Witze-Meusen, es decir, está haciendo buena temporada, está haciendo mucho top 10, pero si Witze-Meusen es el que tiene que llevar el ritmo de la persecución de Mathieu van der Poel, creo que eso provoca que por detrás puedan llegar otros. Y así fue. Se hizo un buen grupo, un buen pelotón. Y aquí el que estuvo muy listo y haciendo, ya lo digo, un carrerón fue Felipe Os. Porque como suele hacer él, no sé si fue en la vuelta 3 o en la 4. Perdonadme porque he dicho que no quiero ver otra vez en la carrera. En la vuelta 3 o en la 4 pega un ataque de los suyos, consigue abrir hueco. Y además lo mantiene. Eso hace que se ponga en bandeja casi el podio. ¿Por qué? Porque por detrás el que reacciona es Tibones, que Tibones sí que llegará a él, y el que no puede reaccionar es Thibault del Grosso, que ya había gastado, parece ser, suficientes fuerzas. Por tanto, se van por delante Tibones y Felipe Os. Una cosa curiosa que también vimos en el circuito es que parecía que Tibones podía dejar a Felipe Os, pero se pasaba el rato mirando hacia atrás a ver dónde venía, porque había alguna vez que Felipe hacía un poco la goma, sobre todo paso por la subida, hacía un poquito la goma.
Pero, hostia, es curioso, ¿no? Eso de Thibaut, ¿no? Preocupado, siempre mirando hacia atrás, preocupado si Felipe Ors iba a coger su rueda o no. O como mínimo, a mí me pareció que fue eso. Otro comentario. ¿Por qué al final también consiguen llegar a meta ellos dos solos? Porque hay un detalle que no sé si lo visteis, que a mí me pareció muy curioso, y es que del grupo perseguidor de Felipe Ors y Tibones iba durante media vuelta tirando. Cuidado, a ver si os suena este nombre. Martin Goslambert. A mí, la verdad, es que no me suena. Es un francés, tiene 24 años. Estoy viendo que en el ranking UCI está en el puesto 36, pero es que viendo sus resultados, a ver, sí, ha quedado segundo este año en el campeonato nacional, pero bueno, suele ser un corredor de top 20 en Copa del Mundo. Top 20 en Copa del Mundo, por tanto, no lo solemos ver en pantalla. Entonces, claro, si un corredor como el francés es el que tiene que cerrar el grupo de Tibones y Felipe Ors, entenderéis que las velocidades no van a ser las mismas, con todo mi cariño y todo mi respeto por el francés. Al final pudieron, pues eso, llegar los dos, y sí que es verdad que en la última vuelta Tibones tuvo un puntito más y se pudo ir tranquilamente de Felipe, haciéndole un pequeño hueco para poder ganar la carrera, pero es que Felipe ya tenía bastante con hacer el podium, que es lo que quería, y además que fue, como si hubiera ganado la carrera. Fue alucinante cuando llegó Felipe a meta, la gente coreando, él súper emocionado, tardó muchísimo en irse de la zona de meta porque todo el mundo iba cantando, y bueno, fue muy, muy, muy bonito. La verdad es que fue muy bonito el final de la carrera. ¿Y cómo acaban por detrás? Pues por detrás ya estábamos nosotros más pendientes de si Felipe y Thibaut cómo acababan, pero al final acabó. Thibaut de Blos al final acaba siendo cuarto porque gana un poco el sprint de ese grupito donde estaba. Neil Van de Poel acaba quinto, Meg Hendricks acaba sexto, Joris Newham acaba séptimo, octavo el nombrado Martin Goslambert, que consigue su mejor posición, por supuesto, en Copa del Mundo, noveno Tonaers, por cierto, Tonaers, qué pedazo de tío. Es decir, por la tele lo ves grande, pero en directo es una mole, es una pasada, la verdad. Y me gusta el maillot de campeón de Europa, lo he dicho y lo vuelvo a decir, me gusta, y en directo más. Décimo, Joran Visero. Poco más que comentar de las posiciones, a lo mejor sí, sorprendente. No sé si estarían tocados, malos, pero Kim Rohan estuvo siempre atrás desde la salida, acabó en la posición 34, cuidado, y Cameron Mason en la posición 35, cuidado también con Cameron Mason, que ha acabado muy atrás, ya digo, yo no sé si vienen con carga de entrenamiento muy grande, si estaban tocados o no, pero desde la primera vuelta que salieron muy, muy atrás. O también estoy viendo por aquí a Gerben Kuipers, que acabó en la posición número 31, una pasada, la verdad. También, ya que estoy aquí, comentar que bueno, Kevin Suárez súper agradecido al público cada vez que lo nombraba, o como mínimo cada vez que pasaba por delante nuestro, ahí estaba delante Eneco Carrillo, que por cierto un saludo para Eneco si me escucha, porque fue muy afable y pudimos, estábamos a banda y banda del circuito, pero estuvo muy cordial y además participando en la conversación, que se lo agradezco un montón, porque se demostró tan natural como en la charla que tuvimos, que por cierto no sé si la habéis escuchado, pero es una charla que, si os gusta el ciclismo vintage, es una charla que tenéis que escuchar, que está en el podcast. Pues eso, lo que decía Kevin Suárez, que se está despidiendo ya porque anunció que se retira del ciclismo esta temporada, pues la verdad es que estuvo súper agradecido. Muy, muy bien para Kevin Suárez. Y me he olvidado de una cosa, no es la mejor posición de Felipe Ors en Copa del Mundo, porque ya había sido segundo en Hulls en 2014. Cuidado, el circuito donde se va a celebrar el Mundial. Por eso siempre dice Felipe Ors que Hulls es un circuito que le viene bien. Fijaros que en 2022 también fue sexto en ese mismo circuito. Por tanto, es un circuito que le viene muy bien. Y estamos empezando a soñar con un posible podium en el Mundial de Felipe Ors, que sería la repanocha. Yo no sé si alguno de estos corredores que he dicho que estuvieron en Benidorm han guardado para luego darlo todo en lo que queda.
Vamos a ver, porque ahora, fijaros que ya os avanzo que esta semana, el fin de semana, hay 2 pruebas de la Copa del Mundo. El sábado está Maasmechelen y el domingo está Hohenhagen, ¿vale? Ahí sí vemos corredores, vamos a decir entre comillas, que en cierta manera se escaquean. Cuidado con estos porque seguramente están guardando fuerzas para el Mundial. Por ejemplo, me parece que ha dicho Ceylin que a Maasmechelen, o lo ha dicho al revés, me perdonaréis, hay una de las 2 de la Copa del Mundo que se la salta. Ella ha dicho que no quiere hacer 2 pruebas de Copa del Mundo antes del Mundial, que quiere estar más fresca. Bueno, veremos a ver. Yo también estoy esperando a ver qué hace Lucinda Brand, porque acordaros a principio de temporada que dijo Lucinda que se iba a proteger, que iba a correr mucho menos. Teniendo la Copa del Mundo en la buchaca, yo creo que también podría ser lógico que se saltara alguna de las pruebas, no sé, de las 2. Bueno, 5.000 euros por ganar son 5.000 euros que están súper bien, pero es que estamos hablando de ganar un Mundial. Y bueno, ganando en Benidorm, creo que le volvió a dar la vuelta un poco a la tortilla de las derrotas sufridas, pero yo sigo pensando que Ceylin tiene ese puntito de ir hacia arriba y Lucinda tiene el puntito, no sé si de ir hacia abajo o no, que espero que no, porque ya os lo digo aquí. Aquí siempre hablamos de ciclismo sin banderas, pero este año yo creo que si alguien se merece el campeonato del mundo femenino, esa es Lucinda Brand. Y me sabría muy mal que Lucinda Brand no se llevará el campeonato del mundo. Y todo esto viene a que os había dicho que Benidorm no era la mejor posición, pero sí que era la segunda mejor posición, porque en Hulls, ya os he dicho, en 2024 hizo segundo, en Dublín en ese 2024 hizo tercero, y ahora en Benidorm vuelve a hacer tercero. Y estoy viendo que en Maasmechelen hizo en 2023 quinto. Vamos a ver si también le viene bien ese recorrido para seguir apuntando alto a Felipe Os. Y solo me queda ya repasar Copa del Mundo. Mathieu van der Poel, 240 puntos, ya la tiene en el bote, porque en principio debería ganar las 2 carreras de Copa del Mundo, porque estuve mirando a ver si de verdad sí que estaba, y sí que está. En principio está anunciado para las 2, por tanto es muy poco probable que pierda alguna de esas carreras, por tanto será la segunda vez que gane este trofeo de la Copa del Mundo. Tibones, 220, Nils van de Poel, 197, Michael Van Zoeren, aunque no pudo correr esta carrera, 187, Laren Sweeck, que ya sabéis que lleva ya unas semanas en el dique seco, 186. Y poca cosa más, no sé, espero que os haya gustado estas impresiones de lo que fue la fiesta de Benidorm y este comentario de la carrera, ¿no? Sin volverla a ver, simplemente desde el terreno. Y nada, también agradecer a que Jordi me engañara, porque la verdad es que viví un momento muy chulo en la carrera, de su compañía también, porque parece mentira, 6 horas en coche sin parar de hablar, y no precisamente de ciclismo. Y lo que es peor luego, las 6 horas de vuelta, que se hicieron bastante largas, en el sentido de bastante larga desde que tienes ganas ya de llegar, y sobre todo si tienes que trabajar al día siguiente, pero lo mismo, hablando, y la verdad es que fue súper agradable ese viaje a Benidorm. ¿Volveremos a alguna otra vez? Seguro que sí que volveremos en alguna otra ocasión, porque merece la pena el viaje. Pero de momento nos tenemos que conformar con escucharnos la semana que viene, donde os hablaré, en principio, si todo va bien, si todo cuadra, si me dejan tiempo para hacerlo, para las 2 Copas del Mundo, Maasmechelen y Hohenhagen. Por tanto, hasta la semana que viene, sed felices, disfrutad del barro. Chao, chao.